Nadie en el pueblo hablaba de eso a la ligera. No era una historia para los forasteros que vienen por la carretera a comprar nixtamal o para los que se quedan en la tienda a tomar café y se van. Lo que voy a contar fue susurrado detrás de puertas cerradas, repetido con miedo en las iglesias y en las sobremesas de los abuelos. Y durante años yo guardé ese secreto dentro, como quien guarda una quemadura que nunca termina de sanar. Tenía 11 años la primera vez que me tocó mirar la noche de cerca. Mis padres me mandaban con los abuelos los veranos largos, a la casa de adobe que parecía tragada por los pirules y el zacate. Salíamos de la ciudad en la mañana temprano, el coche cargado de bolsas con tortillas, una cubeta con nixtamal todavía caliente, y el olor a gasolina pegado en el pelo. Para mí esos viajes eran una aventura. La tele de la casa de los abuelos tenía antena que crujía, la radio olía a polvo y toda la tarde sabía a frijol recalentado y a tierra mojada cuando llegaba la lluvia. Mis abuelos eran de los que tenían respuestas para casi todo. La abuela conocía curaciones de plantas, sabía cuándo sembrar y cuándo dejar que la tierra descansara. El abuelo, con manos de labrar que parecían talladas en madera, tenía una paciencia que se le pegaba a las paredes. Pinto y Blanca eran parte de esa familia, 2 perros viejos, de mirada intensa, que dormían a la puerta y seguían al abuelo hasta la milpa. Pinto, un mestizo color café con un lunar blanco en la frente. Blanca, una perrita delgadita que de joven había sido veloz como un rayo. Cuando los llamábamos, nos venían con la cola entre las patas, como si cada visita nuestra fuera un milagro. La vida ahí parecía sencilla, porque no veías las cosas que los ojos urbanos evitan. La soledad de las tardes sin luz, las carreteras de polvo que devoran las voces, y ese rumor constante de que hay cosas que es mejor no nombrar. Los mayores hablaban en susurros, no por secreto, sino por respeto, a la sombra, a lo que escucha. No lo digas fuerte, muchacha, me decía mi abuela cuando yo quería contar algo que había escuchado. Que el viento trae lo que no quieres. Recuerdo la noche en que todo cambió como si la hubiera visto con la luz de una vela. Había llovido esa tarde, y el olor a tierra mojada se había quedado pegado al cobertor. El abuelo había venido del corral con la cara más seria que le había visto nunca. Se sentó en la cocina y no dijo nada. Solo se sirvió un poco de café y miró la puerta. Mi padre, que había venido con nosotros esa vez, hablaba en voz baja con él, tocaba el brazo del abuelo y decía cosas que yo no entendía. A veces fruncía el ceño, otras trataba de sonreír como quien inventa una explicación. Esa noche los perros no dejaron dormir a nadie. Fue un ladrido tras otro, primero como alarma y luego como una oleada que rompía el silencio de la madrugada. Pinto y Blanca no eran de ladrar a cualquier cosa. Sabían de pasos y de épocas. Los escuchamos hasta que el cansancio nos venció, hasta que alguien cerró la puerta con llave y la casa pareció contorsionarse en las sombras. ¿Por qué no nos levantamos? Porque los hombres mayores se miraron, porque mi madre apretó mi mano y me dijo que no mirara afuera. Tenía 11 años y ya me enseñaban que hay noches para las que no estás listo. Al amanecer, encontramos a Pinto en el camino de la huerta. Quieto. No voy a entrar en detalles que hieran. Diré que su cuerpo estaba ahí, y que algo en él no era natural. Mi madre se vino abajo, no tanto por la muerte en sí, sino por la forma en que la vida se había ido de aquello que conocíamos como seguro. Blanca apareció después, en el pozo chico detrás del gallinero. La gente del pueblo empezó a llegar, con linternas y con la mirada dura que traen los que saben que algo ha cambiado. Los vecinos cuchicheaban coyote y mala suerte, y mi padre, que siempre buscaba explicaciones lógicas, dijo igual, un animal grande, un perro que pelea, pero su voz no tenía firmeza. Yo lo vi cuando pensó que no lo mirábamos. Cerró los ojos como si fuera a llamar algo con esa pausa, y por primera vez lo sentí.
la pesadumbre de alguien que guarda algo que no puede nombrar, porque nombrarlo lo haría real. En pocos días, la calma se rompió por completo. En la plaza, los comentarios viajaban con la velocidad del viento. Gallinas desangradas, becerros muertos sin causa clara, animales que amanecían como si la vida hubiera sido sorbida. La gente mayor comenzó a colocar cosas en las puertas. Ramitas de romero, un poco de sal, tijeras cruzadas en marcos. No era superstición exagerada, era práctica antigua. «La sal ahuyenta», decía la abuela, y lo decía con la mirada de quien sabe que hay medidas que valen tanto como un arma. En la iglesia, el padre del pueblo echaba agua bendita en las esquinas del templo, como quien marca un territorio que la noche no puede cruzar. Yo, con 11 años, tenía la impresión de que el pueblo entero estaba conteniendo la respiración. Había miedo, sí, pero también eso que las abuelas llaman prudencia. Una mezcla de respeto y preparación, como quien se prepara para la sequía, poniendo la olla del agua en el lugar alto. No lo comprendía todo, pero aprendí las señales. No dejar a los bebés desatendidos, llevar cruces pequeñas, que las ventanas no se queden abiertas de noche. Son cosas que me enseñaron con un temblor en la voz, como quien te pasa una receta de supervivencia. Si te atraen estos relatos y quieres escuchar más historias que los vecinos guardan con la misma vergüenza con que esconden los recuerdos tristes, quédate hasta el final. Hay cuentos que parecen inofensivos hasta que los vives desde dentro. La noche que tocó a nuestra casa fue de un frío que venía de la raíz de los árboles. Recuerdo el olor a nixtamal en la cocina y una sola lamparita que temblaba en la pared como si tuviera miedo. Estábamos todos en la pieza de los abuelos, tratando de rodearnos como se rodea a alguien enfermo. El abuelo había clavado 2 tijeras en cruz sobre la puerta, y mi madre tenía en la mano una bolsa con sal. El padre había ido a revisar los corrales, y la abuela, con la mantilla puesta, rezaba bajito. Golpearon la puerta como si la noche tuviera manos. Fueron golpes desesperados, sin orden, y al mismo tiempo, como suplicando. Nadie abrió de inmediato. La abuela fue a la puerta, dejó la cadena puesta y asomó medio cuerpo. Afuera estaban Reina y su esposo, los ojos singulares de las personas que han dormido poco y que han llorado ese día. Venían con pasos que no encontraban la firmeza, diciendo entre sollozos que algo había pasado con su niño. Nos arrastraron hasta la casa de Reina como si fuéramos un equipo de emergencia improvisado. La oscuridad en su sala olía a leche recalentada y a pañales sin lavar. Había un silencio tan pesado que al entrar nos dolió el pecho, y alguien, no recuerdo si fue la abuela o la madre de Reina, tapó mi vista con la mano para que no mirara de frente. No me dejaron acercarme al niño. Lo único que vi fue una sábana estirada y unos dedos pequeños que no se movían. Tendré la imagen de esa mano en la memoria hasta que me muera. Era sorprendentemente fría, como una fruta sacada del frío de la madrugada. No puedo describir heridas, no haré eso. Pero sí te digo que había señales que nadie quiso nombrar en voz alta porque sonaban a cosas de viejo. Venas más marcadas de lo normal, una palidez que parecía de papel, y unas marcas en la piel que la abuela miró y apretó la mandíbula. «Se parece a huellas», escuché decir a alguien, en un murmullo que tembló por todo el cuarto. Huellas como de ave, como si unos dedos finos de pájaro se hubieran apoyado sobre la carne. La abuela ordenó: «No lo toquen. Llévenla fuera, que la chica no lo vea». Fue la forma más dura en la que me sacaron de ese cuarto, con la sensación de que me arrancaban de un lugar donde no debía estar. Mi madre abrazó mi cabeza y me recostó en una silla hasta que amaneciera. No hubo llantos estruendosos, solo un silencio cortado por suspiros y por la respiración de los adultos que intentan sostener algo que se les deshace. En la calle, las sombras de la gente hablaban con voces bajas. Al final, cuando el sol rompió tímido por el este, supimos que el bebé
no había resistido. No diré más porque no es el lugar ni el momento para detallar aquello. Diré solo que en el pueblo, las mujeres comenzaron a velarlo como se vela a los olvidos. Esa escena me marcó de una manera que todavía no sé explicar. No fue solo la muerte, sino la forma en que todos reaccionaron. La urgencia, la frase «no fue normal», la manera en que la abuela cerró los ojos y empezó a contar oraciones que no pertenecían solo a la iglesia, sino a un saber antiguo. A la mañana siguiente, mientras algunos ayudaban con la tierra y otros colgaban cruces pequeñas en la cuna, yo sentía que algo se me había torcido por dentro. Me convertí en una niña que miraba las sombras con desconfianza. Antes corría por los pirules sin pensar en nada. Después, contaba los pasos hasta la casa con la certeza de que algo podía acompañarme. Poco después de aquel verano, con los ojos aún frescos de lo que había visto, mi padre discutió conmigo con una mezcla de protección y miedo. «No lo repitas como una historia de miedo», me dijo, acariciándome la frente como si con eso pudiese borrar la noche. «Eso no nos ayuda». Lo entendí. Quería que las cosas siguieran como si la normalidad pudiera restituirse con el silencio. Pero el silencio nos pesaba. La abuela, que me había dado de comer cuando era bebé, empezó a hablarme en más confianza. No en sermones ni en cuentos suaves, sino en verdades que venían de alguien que ha visto lo peor, y aún así no ha olvidado cómo seguir plantando. Años después, en la penumbra de su cuarto pequeño, cuando ya las manos de la abuela temblaban más de lo que ella le permitía al orgullo, me llamó y me dijo, «Ven, muchacha». Su voz era pequeña, pero había en ella una urgencia que no admite espera. Me senté a su lado, y ella, con los ojos encendidos por la misma razón con que miraba una vela, comenzó a contar cosas que el pueblo solo susurraba. Me habló de seres que no eran humanos y que andaban disfrazados de noche. Me habló de bolas de fuego que saltaban entre los nopales como si fueran luciérnagas malditas, buscando algo que no les pertenecía. Me habló de hambre y de nombres que no se deben pronunciar. No quiero presentarlo como una clase, ni como una advertencia moral. Prefiero que lo escuches como lo sentí. Una abuela que, al final de sus días, decide confiar en alguien para no llevarse todo a la tumba. «No son cuentos de viejas», me dijo con la voz áspera. «Hace mucho que el pueblo guarda esto, no para espantar a los niños, sino para protegernos». Me contó que esas criaturas, que en los pueblos llaman brujas por falta de otra palabra, saben disfrazarse, que a veces aparecen como un fuego que recorre el cerro, a veces como un animal que nadie puede explicarse, y que lo peor es que su hambre se dirige a lo que en la cultura y en la tradición se considera más vulnerable, lo que aún no ha sido reclamado por los ritos. «Los bebés que no han recibido el bautizo», dijo, y ahí supe que la frase tenía el peso de una sentencia. «Son como puertas abiertas». No lo dijo con fanatismo. Lo dijo con la tristeza de quien ha visto cumplir la profecía de la tradición. La abuela me habló de la importancia del agua bendita, de la sal, de colocar tijeras en cruz. No como mantras mágicos, sino como actos que la comunidad realiza para recordarse a sí misma que la noche no es dueña de todo. «No es solo fe», dijo, «es memoria, es saber qué hacer cuando lo desconocido viene a tocar la puerta». En ese momento me confesó algo más íntimo, que Pinto y Blanca no habían muerto en vano. «Protegieron una vez», murmuró, «y por eso pagaron». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y aunque tenía 16 años más que yo en ese entonces, me sentí más pequeña que nunca, porque entendí que había fuerzas cuya explicación no cabe en la lógica del mercado ni en los horarios de la ciudad. Había una línea, me dijo la abuela, que separa lo que se puede razonar de lo que se siente. Ella vivía en esa línea, con una pierna en la memoria y otra en el miedo. No todo lo que me contó fue una revelación clara. La abuela hablaba en metáforas, en refranes que en otro contexto podrían parecer folclore. «Hay que bautizar pronto», decía,
Y si alguien viene con prisa para decir que el cura no puede, busca a quien pueda. No dejes al niño solo con la noche. Me relató cómo, una vez, en un rancho cercano, vieron una luz extraña en la sierra. Una bola de fuego que ascendía y descendía como si oliera la tierra. Se parecen a luciérnagas, pero no lo son, dijo, y yo imaginé la estampa de ese fuego recorriendo el monte. Aún así, su explicación tenía huecos. Pregunté por qué atacaban animales primero, porque los perros parecen conocerlas antes que nosotros. Ella me respondió con algo que sonó más como una observación que como respuesta. Los animales tienen sentidos que nosotros hemos olvidado. Y los perros, sobre todo, sienten el latido de lo que no vive en palabras. Con esa frase me quedé mirando la puerta por un largo rato, escuchando cómo el viento me devolvía ese sonido de lata vieja de la antena, como si quisiera decir que no todo puede ser entendido. Esa noche, cuando salí a ver el cielo, vi a lo lejos una luz que no sabía si era una estrella o una cosa menos amable. Me quedé un rato quieta, como si el frío hubiese hecho crecer en mí un barro de preocupación. No supe si supe más del cuento de la abuela. Lo que sí supe fue que desde entonces cerré la puerta con llave todas las noches, aunque la gente del pueblo tratara de volver a la normalidad. Me convertí en una persona que pone una cruz en la cuna por costumbre, que no deja al niño solo, que mira 2 veces antes de apagar la luz. Y no lo hice por fe ciega. Lo hice porque había visto que algunas cosas no se arreglan con discursos ni con estudios, sino con atención y respeto. Recuerdo las voces en la plaza que empezaron a enlazar otros nombres con lo nuestro. No era algo aislado. Historias de luz en cumbres, animales hallados sin fuerzas, pequeños que desaparecían o aparecían sin vida. La rumorología encontró la palabra que encajaba: brujas. Se convirtió en la etiqueta que nos permitía nombrar el miedo, pero también en una tentación. Algunos empezaron a señalar, a buscar culpables humanos detrás de lo que podría ser una cosa sobrenatural. Yo vi cómo la comunidad se dividía tímidamente entre los que buscaban una explicación humana y los que, con la certeza que da el miedo, preferían recurrir a la tradición. No te voy a decir que todo el pueblo cambió de la noche a la mañana. La vida siguió. Los mercados, los bautizos, las cosechas. Pero en las sobremesas quedó un sabor amargo. En las madres, algo que las hacía moverse con manos más rápidas cuando veían a un bebé dormido. En los hombres, una mirada que buscaba cualquier señal que antes hubiera pasado por alto. Y en mí, una cicatriz que no se nota por fuera, pero que me hace ser quien soy. Alguien que camina con la certeza de que la noche puede estar habitada. Hubo otra noticia, unos meses después, que me obligó a comprender que lo que vivimos no era un accidente local. Un rumor, a veces los rumores son más certeros que los periódicos, llegó de Tulancingo, de un rancho donde la gente había visto, desde la cocina de humo, una bola de fuego pasar por el cerro. Una niña dijo que la vio llevar algo que brillaba y que luego no volvió. En esa comunidad se organizaron, colocaron velas en las esquinas, llevaron al párroco a bautizar de urgencia. Pero ya sabes cómo va esto. Cuando la costumbre se ha retrasado, el peligro parece tener prisa. Me contaron con la misma mezcla de terror y alivio que alguien existente en estos relatos no es capaz de sentir. Alivio por haber reaccionado a tiempo, terror por lo que se perdió antes. ¿Y qué aprendí de todo esto, al final de ese verano que tanto me marcó? Aprendí a no reírme de los remedios de las abuelas. Aprendí que las tradiciones no son solo superstición, sino formas de sostenernos en la oscuridad. Aprendí a escuchar a los perros cuando creen que hay peligro. Y aprendí también que hay secretos que en el pueblo nadie se atrevía a revelar, no porque fueran ridículos, sino porque al decirlos en voz alta, se abría la posibilidad de que el miedo se volviera contagioso. Aún hoy, cuando vuelvo con la mente a ese tiempo, me sorprende cómo ciertos detalles se me quedaron grabados. Una sábana,
una mano fría, el crujir del piso de adobe, la frase de la abuela sobre las tijeras en cruz. También sé que cuento esto porque alguien tiene que contarlo. Volumen tras volumen, la memoria del pueblo se apila como las tortillas en la cárcel de un comal, caliente, olorosa y lista para ser compartida. Este es uno de esos relatos, uno de los que nadie, por vergüenza o por protección, quiso poner en palabras completas. Yo lo hice porque aún siento la obligación de advertir. La abuela, en sus últimos relatos, me dijo que la próxima vez que alguien viera una luz extraña, o que los perros se pusieran inquietos, no era para enfrentarse con valor de novela. Era para proteger y reunir, para pedir al cura, para no dejar a los niños sin la presencia de los mayores. La vigilancia no es heroísmo, decía, es sentido común en guerra con lo que no comprende. Sus palabras han quedado conmigo, y cada vez que cierro la puerta por la noche, veo en la oscuridad las formas que no podemos nombrar y que, sin embargo, debemos respetar. Todavía hay escenas que no conté. La búsqueda en el monte, el hallazgo que hizo que todo el pueblo volviera a temblar. La forma en que algunos eligieron rezar y otros buscar explicaciones diferentes. Hay más historias en los ranchos cercanos, y hay olores y sonidos que merecen contarse con calma. Por ahora te dejo con esto. Una confesión que no es solo mía, sino de un pueblo que decidió proteger su verdad, aunque nadie la pusiera en los periódicos. No lo cuento para asustarte sin motivo. Lo cuento porque la advertencia es, a veces, el acto de amor más grande que podemos ofrecer. Si en algún momento sientes que tienes algo parecido que decir, que alguien cerca de ti ha visto una luz que no pertenece, compártelo en los comentarios. Estas voces son las que conectan los relatos y permiten que la comunidad aprenda. Por ahora, mantén la puerta cerrada. No dejes a los pequeños sin quien los acompañe de noche. Y recuerda que hay tradiciones que no se inventaron por capricho. Hay, además, secretos que la abuela me dejó casi a medias. Me habló de lugares en el cerro donde la tierra parece haber sentido la presencia de las luces, y de una noche en que la comunidad tuvo que decidir si subía al monte o se quedaba rezando abajo. Fue una decisión que abrió heridas y a la vez enseñó cómo se hace frente a lo inexplicable. Pero esa historia merece su propio tiempo, y aún no llegamos a ella. La verdad es que la noche tiene memoria. Y a veces, la memoria decide hablar. Cuando lo haga de nuevo en mi pueblo, quizá cuente lo que vimos en el monte y por qué, al final, el bautizo urgente cambió la calma de muchas casas. Por ahora, la abuela ya no está, pero sus advertencias siguen aquí. En mi sueño interrumpido por ladridos que ya no existen, en la cruz pequeña que aún cuelga sobre mi puerta, y en el miedo que no es pánico, sino respeto. Subí al monte con otros hombres del pueblo cuando la noticia llegó como una marea. Una luz había sido vista, y no era cualquiera. No fue una decisión romántica, ni un impulso heroico. Fue la misma urgencia que ya habíamos visto perder a Pinto y Blanca. La urgencia de quienes saben que quedarse es exponerse. Nos juntamos con linternas que parpadeaban por batería, con palos, con cruces pequeñas cosidas a la ropa, y con la respiración corta por el cansancio de la noche. El aire olía a humedad, a resina de pino y a humo viejo. El camino se abrió entre nopales que arañaban las piernas, como si el cerro recordara que no le encanta ser perturbado. Íbamos en grupos. Algunos, los jóvenes, hablaban en voz baja y trataban de reír para disipar el miedo. Los viejos, entre ellos mi abuelo, apenas hablaban, y cuando lo hacían, era para indicar por dónde seguir. La abuela, todavía en la memoria de todos, resonaba en cada gesto. «No suban de noche sin llevar algo de sal y una tijera», repetía la gente como quien recita una oración. Llevábamos sal, llevábamos agua bendita si el padre del pueblo había podido llegar. Llevábamos también esa mezcla de frustración y esperanza que se carga cuando no queda otra que actuar.
La loma era traicionera. A ratos parecía que el silencio era absoluto, y en otros, de pronto, los arbustos se movían en un suspiro que no correspondía a viento. Sentí cómo el corazón me golpeaba en las sienes. Era una sensación vieja que ya había conocido. La certeza de que algo nos miraba sin dejar sombra. Al llegar a un claro pequeño, donde los pastizales se abren como alfombras desteñidas, vimos marcas en la tierra. Huellas que no parecían ni de animal grande ni de hombre. Eran como unas impresiones finas, alargadas, que empezaban en el firme y se perdían entre la hierba. Nadie hablaba. Uno de los hombres dejó caer la luz de su linterna y se agachó a tocar la marca con la punta del zapato. Levantó la mano con un gesto de quien siente que lo que ve no debería existir. Caminamos más. El olfato me trajo, súbito, un olor que no encajaba. No era solo resina, ni solo tierra. Había una nota dulce, como de miel o de maíz cocido, pero tocada por algo agrio. Me vino la imagen de la cocina de Reina, esa mezcla doméstica que cualquier persona reconoce, pero que esa vez me sonó a señal de tránsito. En medio del cerro, a la luz temblante de las linternas, vimos algo envuelto en una manta. Al principio pensé que era una rama o un bulto de ropa vieja, hasta que uno de los hombres dijo en voz baja: «Es un niño». No voy a detallar lo que el cuerpo mostraba. Prefiero decir cómo nos afectó. Fue como si el aire se volviera más pesado. Las respiraciones se hicieron cortas. Las manos de los que estaban más cerca comenzaron a temblar. La abuela habría querido que lo envolviéramos con cuidado, que alguien dijera palabras que no solo fueran de la iglesia, sino del pueblo. Llevamos al niño hasta el borde del claro y lo sentamos sobre una manta limpia. El silencio se rompió por un llanto ahogado de las mujeres que habían subido por la brecha. No era un llanto de sorpresa, sino de reconocimiento. La tristeza de lo que ya se sabe que duele. El padre del pueblo llegó lastimado deprisa, con el alba aún lejos. Miró el cuerpecito y juntó las manos con esa brusquedad que tienen los hombres cuando rezan por algo que no entienden. Nadie discutió. Los mayores comenzaron a traer agua, a esparcir sal alrededor del improvisado lecho, a atar tijeras en cruz cerca de la manta. Cuando pregunté qué iban a hacer, una mujer me miró y me dijo: «Bautizar, a lo que se pueda». No fue una orden fría. Fue la decisión de un grupo que cree que, aunque las cosas que nos acechan no respeten reglas, algunos ritos alivian la herida que queda. El bautizo fue rápido, simple y sentido. El padre pronunció palabras que conocíamos: agua, nombres, invocaciones. No lo hicimos por milagro jurídico, ni esperando que la vida volviera. Lo hicimos porque en la costumbre hay un gesto que nombra a la persona y la reclama de la noche. Fue la manera en que ese pueblo dijo: «Te perteneces a nosotros, aunque la noche lo haya intentado». Después, en un silencio que parecía coser el aire, los hombres cavaron una tumba allí mismo, con manos temblorosas y con esa protección tímida que se da cuando se entierran tradiciones y pérdidas. Regresamos al pueblo con los cuerpos del animal protector y del niño envueltos, con la tierra en las uñas y con más preguntas que certezas. Hubo quienes dijeron que había que buscar culpables humanos, una persona dolida que practicara extraños ritos, un envidioso del rancho, aquello que siempre sale cuando la comunidad intenta explicarlo todo con lo que le resulta familiar. Hubo también quienes guardaron silencio y se reunieron en la iglesia para rezar. Las discusiones no quitaron el hecho. La gente había visto algo en la sierra. Eso fue suficiente para que la vigilancia cambiara de costumbre a disciplina. Al día siguiente, la plaza parecía una más pequeña por la ausencia, como si un hueco hubiera quedado entre los puestos. Se hicieron vigilias nocturnas por semanas. Los padres llevaron a sus niños al altar para que el padre los tocara, para que alguien dijera en voz alta que estaban bautizados. Se colocaron tijeras en puertas, se esparció sal en los marcos, y la abuela, en mi recuerdo,
Aprobó cada gesto con la misma calma con que sabe que el remedio no cura la herida, pero evita la infección. Las cosas volvieron a una normalidad a medias. La cosecha siguió, los carros siguieron el camino de siempre, pero al caer la noche, la plaza se vaciaba temprano. La historia de Tulancingo que me contaron después me confirmó un patrón. La bola de fuego recorriendo el cerro, la niña que la vio desde la cocina de humo, la prisa por bautizar a los que aún estaban a tiempo. Pero también me mostró una variable amarga. En algunos casos, la respuesta se dio tarde. Me narraron la noche en que 2 bebés quedaron sin compañía en una casa apartada, porque el padrastro había salido de noche, y la vecina había pensado que el padre había regresado. Una luz pasó sobre el teatro de humo y sombras, y a la mañana siguiente, uno de los bebés estaba ocupado por la muerte. En el segundo caso, la comunidad llegó antes y realizó un bautizo en la cocina, con la niña que había visto la luz como testigo temblorosa. No hubo escena sensacional. Hubo, en cambio, un reajuste de prioridades. El bautizo convertido en acto urgente, no liturgia decorativa. Esas historias, la nuestra y la de Tulancingo, enseñaron una lección dolorosa. La línea entre la superstición y la prevención es un puente múltiple que muchos cruzan solo cuando el peligro es evidente. Algunos jóvenes se rieron de todo, como quien se ríe para no llorar, y no quisieron hacer caso de las supersticiones de los ancianos. Otros, con hijos pequeños, empezaron a adoptar las prácticas sin hablar de ellas en público. Vi a familias que colocaban cruces pequeñas en la cuna, a hombres que se negaban a dejar a los niños con desconocidos por más tiempo, a mujeres que hacían guardias en la noche en grupos de vigilia. Con el tiempo, la historia se convirtió en parte del tejido del pueblo. A los niños se les contaba, no como cuento barato para asustarlos, sino como recordatorio de que en la noche hay preguntas que no siempre tienen respuesta. Algunos de mis amigos, ya adultos, me han confesado que siguieron la costumbre de dar agua bendita al recién nacido antes de llevarlo a la cuna. Otros, en cambio, cambiaron sus prácticas por seguridad material. Contrataron perros, pusieron luces, cambiaron cerraduras. No era lo mismo que las tijeras en cruz de los abuelos, pero funcionaba dentro de la lógica contemporánea. Esa mezcla de antiguo y nuevo nos salvó de la frivolidad, aunque no nos libró de la memoria. Para mí, lo que siguió fue una vida marcada por el recuerdo y por decisiones pequeñas pero constantes. Aprendí a no andar sola en noches que no conozco, a escuchar cualquier ladrido prolongado, a cerrar puertas con llave aún cuando el barrio duerme. Llevo una cruz pequeñita que me regalaron y que no es solo adorno. La cuelgo en la entrada de mi casa como si dijera a la noche, aquí no encontrarás puerta abierta. A veces me burlan, a veces alguien me pregunta si no exagero. Yo respondo con una sonrisa que no es del todo de paz. Prefiero acariciar la prudencia que lamentar la imprudencia. Las pesadillas siguieron, por un tiempo largo. Soñaba que la luz venía desde el cerro y que los perros ladraban en sueños sin que ninguno respondiera. Despertaba sudando y contando los pasos hasta la cocina. Con los años la intensidad bajó, pero nunca desapareció. Aprendí a vivir con ese residuo de alarma, como quien vive con una alarma de humo que alguna vez se disparó por error, y a partir de entonces no la puede ignorar. No es pánico, es memoria puesta en acción. Hubo, sin embargo, momentos en que la historia me mostró su doble cara, la capacidad de unir a la gente. Las vigilias no fueron solo por miedo, fueron ocasiones en que la comunidad mostró lo mejor de sí. Se organizaron rondas para acompañar a madres solas. Se prestaron coches para llevar a los partos en la madrugada. Se buscaron curas cuando no había celebración posible. Aprendimos que las tradiciones no son solo rigidez, son redes de cuidado. Las tijeras en la puerta o la sal en el umbral no son mágicas por sí mismas. Lo son porque implican que alguien mira al otro cuando la noche se pone peligrosa. Con los años,
La historia se filtró fuera del pueblo. Llegó a quien iba y venía por la carretera, a quien compraba nixtamal y regresaba a la ciudad con un rumor en la boca. A veces sentí vergüenza por contarla. Otras, supe que era necesario. La gente reacciona de maneras distintas. Hay quienes escuchan con curiosidad y dicen, ¡qué miedo! Hay quienes sostienen que todo se explica por causas naturales, y hay quienes me miran con una mezcla de pena y respeto. No me interesa convencer a nadie. Solo quiero que se sepa que, en un rincón entre pirules y cerros, la noche nos enseñó a no bajar la guardia. Me toca hablar también del efecto que tuvo en la forma en que vemos la muerte y lo sagrado. Ver a un niño envuelto en una manta en la cumbre del cerro cambió la costumbre de algunos. Se volvió frecuente llamar al cura a primera hora, esperar menos para los ritos, considerar la urgencia como un bien. En esa urgencia se mezclan la fe y la costumbre, la religión institucional y los modos de la memoria popular. No es asunto de qué es más cierto, sino de cómo una comunidad elige protegerse con lo que tiene: rezos, agua, sal, tijeras, perros y manos que están dispuestas a subir el cerro a altas horas. Años después, me encontré a mí misma contando esto a un periodista que vino a escuchar las historias del pueblo. Él me miró con los ojos grandes, de quien busca titulares, y me preguntó si tenía pruebas. Le di la respuesta que siempre doy. No tengo pruebas científicas, tengo memoria y testimonio. ¿Por qué contarla entonces?, me preguntó. Le respondí que hay relatos que existen para que otros tomen precauciones y que la verdad de la experiencia personal no necesita estar empastada en papel timbrado para doler o para enseñar. No busco fama, ni pruebas. Busco que se respete la experiencia y que se aprenda algo de ella. Con el tiempo, algunos jóvenes del pueblo empezaron a juntarse y a documentar historias de la sierra, anécdotas, fotografías de huellas en la tierra, relatos de luces que cruzaron la noche. No siempre concordaban las versiones. A veces, la memoria juega con la distancia y la emoción. Pero ese esfuerzo produjo algo valioso. No la confirmación de lo sobrenatural, sino la conservación de una práctica comunitaria. Guardaron en cuadernos los nombres de los perros que habían protegido, las fechas en que se vio la luz, los nombres de los bebés bautizados de urgencia, y todo eso se volvió un archivo de cuidado. La sensación persistente es que el anonimato de la noche hace que la gente prefiera callar. En mis años de adulta escuché confesiones en voz baja. No me gusta contarlo porque luego me señalan, dijo una vecina. Me acusaron de exagerada cuando llevé agua bendita a la cuna de mi nieta, dijo otra. Hay vergüenza en las costumbres antiguas si se exhiben en la ciudad como rareza, pero en la práctica, esas mismas acciones salvan la calma de la vecindad. Esa contradicción, entre el rumor y la práctica, es algo que aprendí a manejar con paciencia. Aún me visitan recuerdos que no tienen forma clara, pasos que se esconden en la madrugada, el latido que imaginas detrás de la pared, ese hilo de luz que atraviesa el patio sin permiso. Cuando llueve, me doy cuenta de que mi cuerpo reconoce la presencia del monte. Me vuelvo más atenta a las sombras, a los sonidos que se repiten. Hay noches en que me descubro colocando sal en el marco de la puerta sin pensar en ello. Es un gesto rápido, casi automático, que heredé sin manual. En el fondo sé que no es garantía, pero funciona como un recordatorio de que hay límites que respetar. He aprendido a diferenciar el miedo que paraliza del miedo que previene. La vigilancia que promovió la abuela no es una paranoia. Es una manera de mirar la noche con respeto. A lo largo de los años, hemos aprendido a no señalar inmediatamente a una persona cuando ocurre una desgracia. La comunidad sabe que a veces lo inexplicable es real, y otras veces la explicación está en el hombre. Esa prudencia nos ha evitado injusticias y nos ha enseñado a ser más solidarios. Hoy, cuando cuento esto, y lo hago porque hay verdades que necesitan contarse, no busco alimentar la leyenda como espectáculo. Quiero que se entienda que hay historias que nacen del dolor y la protección,
Relatos que nadie, por compasión o por cansancio, se atrevió a revelar en su momento, pero que, con el tiempo, encuentran voz en quienes quedaron para contarlos. Yo fui esa niña que miró la mano fría bajo la sábana. Hoy soy la mujer que siente que esa mirada debe servir para advertir y para cuidar. Si te llevas algo de lo que te he contado, que sea esto. Escucha a los mayores cuando te adviertan. No por superstición, sino por experiencia. No subestimes los pequeños ritos que una comunidad guarda. Y si alguna vez ves una luz en la sierra, no la celebres como encanto, ni la ignores por orgullo. Cierra las puertas, reúne a quienes puedan cuidar y busca acompañamiento. No son recetas mágicas, son maneras de sostenernos cuando la noche nos recuerda que hay cosas que no siempre entendemos. Antes de despedirme, te digo algo que la abuela me repitió en sus últimos días. Las historias no son castigos, son avisos que vienen envueltos en memoria. En mi pueblo se siguen contando, con la voz baja y la mirada firme, para que la siguiente generación aprenda a mirar la noche sin dejar de vivir. Yo cuento esto porque prometí que no me llevaría todo al sepulcro. Lo hago para honrar a Pinto y Blanca, a la abuela, a Reina, y a ese pueblo que enseñó que la vigilancia es una forma de amor. Si tienes una historia parecida, compártela en los comentarios. Estas voces construyen un mapa de lo que conviene proteger. Y si quieres escuchar más relatos como este, no te vayas. Hay más relatos que nadie se atrevió a revelar. Volumen 3 es apenas una vela encendida en la oscuridad. Guarda la puerta cerrada, protege a los tuyos y respeta las advertencias que te llegan con el viento.